Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos, Padre divino, Dios todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos por tu compasión, por tu fidelidad, por tu paciencia. Gracias, Señor, por permitirnos vivir este momento en el cual nos disponemos a escuchar tu enseñanza. Padre Santo, en tu misericordia, permítele al inútil predicador, Señor, ser el portador de toda esta enseñanza, sabiendo que no es el hombre, sino tú a través de tu Santo Espíritu. Háblanos a la mente y háblanos al corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. 2019, año nuevo, vida nueva, dicen por ahí, vean. Estamos iniciando este año, estamos en el primer domingo y por lo tanto en el primer culto de domingo del 2019. Excelente tiempo, hermanos amados, para iniciar asimismo el estudio en esta carta, que como dicen otros predicadores, este libro que tiene mucho que ver en beneficio de la iglesia de Jesucristo. La carta a los Romanos, alguien ha llegado a llamarla la constitución del cristiano, porque es una carta donde están contenidas, hermanos, si no todas, la mayoría de las doctrinas que nuestro Dios Todopoderoso nos da a conocer para bien de nosotros, sus hijos, y para honra y gloria del Señor. Doctrinas como el pecado, la ley, el juicio, la fe, las obras, la adopción, la elección, la gracia, la santificación, la misma justificación, la obra del Espíritu Santo. Decía por ahí un predicador que si un cristiano evangélico tiene un año de estarse congregando, pero no conoce de la carta a los Romanos, es un bebé. Es un bebé, no tiene conocimiento. Entonces es necesario que conozcamos más de lo que Dios tiene para nosotros, para darnos esa formación. Es necesario que empecemos a crecer ahora mismo. Podríamos preguntarnos, ¿por qué la carta a los Romanos es tan indispensable o relevante para la iglesia cristiana evangélica? Hermanos, un punto muy importante es porque esta carta fue el libro que motivó a aquel monje católico
en la Edad Media, Martín Lutero, a escudriñar más de las Escrituras de una manera más diligente y establecer de manera ortográfica o literal lo que es la justificación del hombre por la fe. Para allá por los años 1500, estamos hablando del siglo XVI, la Iglesia Católica era la única que nos hablaba a los seres humanos de Cristo, pero lamentablemente lo hacía a su manera. Habían sumido a la población en una ignorancia y ellos se habían convertido en abusadores de la fe. Habían establecido muchas normas que decían ser en beneficio de la población, en beneficio de la humanidad. La Iglesia Católica hacía ver al ser humano que tenía necesidad de ser perdonado por Dios porque era un pecador, y amén, ahí estamos correctos. Pero ellos establecieron algo que se llamaba indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? No era otra cosa que el creyente, el feligrés, llegaba a la Iglesia Católica y depositaba cierta cantidad de dinero para que se le perdonaran sus pecados. Imagínese usted. Dicen por ahí que así fue como la Iglesia Católica se hizo de grandes propiedades, se convirtieron en terratenientes, porque muchos llegaban y ponían sus propiedades a los pies de la Iglesia Católica para que le perdonaran los graves pecados, porque eran tan graves que no podían ser perdonados por unas pocas monedas. Tenía que ser un pago bastante grande. Este monje católico y teólogo Martín Lutero ya escudriñaba la palabra. Ellos eran los únicos que tenían acceso a las Escrituras. El pueblo no lo tenía. Y empezó a escudriñar la carta y se fue dando cuenta, cuando llegó a la carta a los romanos, que todo lo que hasta ese momento estaba haciendo la Iglesia Católica en perjuicio, aunque ellos lo llamaban beneficio del pueblo, era una farsa. Y fue motivado a redactar 95 puntos para debatirlos con la misma Iglesia Católica. 95 puntos que llegaron a conocerse como las 95 tesis de Martín Lutero, que un día 31 de octubre de 1517 fue a clavarlas en las puertas de la Catedral de Wittenberg, invitando a la población a que fuera a participar del debate con las autoridades, de él con las autoridades católicas, para poner en claro y llegar al punto de establecer que la justificación, es igual a decir la salvación del hombre, no era a través de las obras, sino solamente a través de la fe. Esto entonces llegó a conocerse como la reforma de la Iglesia, como la protesta de los creyentes. Y es de ahí donde aún muchos todavía nos llaman a los cristianos evangélicos protestantes. Pero escuchamos decir a nuestro pastor general, el doctor Edgar López Bertrán Papá, que nosotros los bautistas no venimos, no arrancamos, no nacemos con la reforma protestante de Martín Lutero. Nosotros aún venimos todavía con más anterioridad en el conocimiento de la palabra. Gloria a Dios por ello. Pero sí
Este movimiento, ¿por qué no decirlo? Esta revelación de este monje católico Martín Lutero hizo que la cristiandad despertara y se logró en un momento dado que las escrituras ya no fueran solo para la iglesia católica, sino para todo el pueblo. Hubo un teólogo francés por ese mismo tiempo, contemporáneo de Martín Lutero, Juan Calvino, que estableció en Suiza una reforma también a todo lo que la iglesia católica hasta ese momento manejaba. Y así sucesivamente se vinieron dando reformas, cambios a través de otros grandes hombres conocedores de la Biblia, todo motivado y arrancado en la carta a los romanos. ¿Por qué? Decíamos que aunque es una carta, porque así lo dice, ¿sí?, más parece una exposición sistemática de toda la doctrina cristiana evangélica. Es esta carta a los romanos la que sustenta la base de la fe de la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos amados, es importante que veamos quién escribió esta carta, para quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió, cuál es el mensaje central de esta carta. Sin embargo, en la carta a los romanos es importante, podemos decir, conocer que en los últimos tiempos han surgido hombres, teólogos, que se han hecho llamar la alta crítica, investigadores ellos de las escrituras, de los idiomas, de todo lo que se escribió, y han llegado algunos a decir que la carta a los romanos son dos cartas en una, que los primeros 15 capítulos son una carta y que la segunda del capítulo 16 es otra carta muy aparte. Ellos dan y exponen sus argumentos. Sin embargo, no dudan en ningún momento que esta carta realmente fue escrita por el apóstol Pablo. Y cuando decimos que fue escrita por el apóstol Pablo, no es que él la haya redactado, pues Pablo utilizó un secretario que para ese momento se conocía con el nombre de amanuense. Y este amanuense, su nombre es Tercio, un hombre que conocía muy el idioma griego y en el dialecto que Pablo quería escribir esta carta. Pablo la dictó y el amanuense redactó, y esto lo vemos al final en el capítulo 16. Yo, Tercio, dice, que escribí esta carta, ¿sí?, la redactó, pero la carta, quien la dictó fue Pablo, por inspiración del Santo Espíritu de Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, es importante saber algo, que ciertamente hay otras cartas que se dicen ser de Pablo, pero que su autoría está cuestionada. Y se dice que estas cartas no fueron de Pablo, sin embargo, en la Biblia aparecen como de Pablo. Pero lo que están diciendo ellos que fueron aquellos hombres, aquellos discípulos de Pablo, que más tarde, cuando Pablo ya no estaba físicamente en esta tierra, sabiendo y conociendo toda la manera de pensar de Pablo, escribieron. Y era muy válido en ese momento algo que se conocía como la pseudonimia, que era
una autorización para poder ponerle el sello de una persona a lo que otra persona había relatado. Pero el caso no es ahora de estas cartas que son parte de la pseudonimia. La carta o el libro que hoy estudiamos es la carta a los Romanos, en la cual no se admite, no hay duda de que realmente sea una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pero aquí hay algo bien importante, ponga atención. Pablo, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que las cartas de Pablo fueron dirigidas a iglesias que él fundó. Pero la iglesia de Roma, él no la fundó. Nunca había estado el apóstol Pablo en Roma. Y entonces, ¿por qué Pablo escribe una carta a los romanos? Primeramente porque la palabra, cuando vayamos exegetando verso a verso, nos vamos a dar cuenta que Pablo declara que la fe de los romanos se había extendido por todo el mundo conocido. Es decir, era una iglesia floreciente en todos los aspectos de lo que encierra una iglesia de Jesucristo. Y Pablo en ese momento estaba terminando su tercer viaje misionero. Estaba cerrando alrededor de 20 años de vida ministerial evangelística y se encontraba en Corinto, en la provincia de Acaya, y anhelaba ir a Roma. Quiero ir a conocer a estos hermanos, quiero gozarme con estos hermanos, pero aún quiero ir a participarles de los dones del Espíritu Santo, decía Pablo. Y cuando veamos la palabra de manera literal, vamos a encontrar que él dice: quiero llegar para confirmarlos en la fe y participarles los dones del Espíritu Santo. Qué bueno. ¿Cómo podemos entender eso? Como lo que hoy arrancamos en este lugar. Tenemos ya tantos años de estar congregándonos en este lugar, pero muchos decimos ser cristianos, pero no tenemos el conocimiento pleno de Dios. No hemos sido enseñados. Entonces es necesario que el Señor levante un siervo, una sierva, y venga a confirmar a esos creyentes como verdaderos creyentes, dándoles toda la doctrina de Dios. Pablo quería ir a Roma, y muchas veces, dicen, muchas oportunidades se había propuesto ir, pero hasta ese momento le había sido imposible. Así que Pablo escribe esta carta a la iglesia que nunca fundó, para decirles su anhelo, su propósito, su deseo, y que muy pronto lo esperen, porque muy pronto espera estar con ellos. Pero y entonces, pastor, ¿cómo es que se dio la iglesia en Roma si Pablo no la fundó? Porque la iglesia en Asia y en Europa occidental, todas esas iglesias fueron fundadas por Pablo. Dije y repito, un aproximado de 20 años de vida ministerial. En 3 oportunidades Pablo arrancó de la iglesia que estaba en Antioquía de Siria. Salió por todas las más importantes ciudades del Asia a predicar el evangelio de Jesucristo como él se lo había ordenado, y por ende a establecer iglesias. ¿Sí? Eso lo hizo en 3 oportunidades, pero a Roma quiso ir y aún no había ido. Entonces, ¿cómo es que existía esa iglesia en Roma? Hermanos amados, los judíos, siendo personas que ya estaban, como hoy mismo lo están en todo el mundo,
muy probable es que uno de esos judíos convertidos al cristianismo hubiesen empezado a declarar el evangelio de Jesucristo en ese lugar. Pero una posición más certera lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando dice la palabra que en el día de Pentecostés estaban reunidos en el aposento alto, que es igual a decir en la segunda planta de una casa, como 120 personas, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos con gran estruendo, y todos fueron llenos de la presencia de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas que no eran lenguas angélicas, sino que idiomas. Pues en ese momento, siendo que había una fiesta solemne, que era la fiesta de Pentecostés, habían judíos, pon atención, judíos de todas partes del mundo, dice. ¿Cómo podemos entender estos judíos de todas partes del mundo? Hoy mismo hay salvadoreños en todas partes del mundo. Hay gente que aún ha nacido en Australia, en Japón, en China, en Canadá, en los Estados Unidos, en México, pero su sangre es salvadoreña, porque sus padres son salvadoreños. Y esta gente, sabiendo cuáles son sus raíces, en un momento vienen al país, como recién acaba de suceder, a pasar la Navidad con sus familiares que no conocían, pero vinieron al país porque ellos dicen: mi raíz es salvadoreña, aunque yo soy de Australia, soy australiano, no canguro, ¿verdad? No, australiano. Yo soy canadiense, pero mis padres, mi familia es del Salvador. Estaban ahí entonces, y cuando oyeron el estruendo se acercaron, se abocaron a esa segunda planta y escucharon a esos creyentes a hablar a cada uno en el idioma de las diferentes personas, de las diferentes nacionalidades en que estaban. Y ahí dice la palabra que habían de todas las nacionalidades, incluyendo a romanos que estaban de visita en Jerusalén. El Espíritu Santo llenó a aquellos como 120. Muchos de ellos se admiraron y algunos aún criticaron y dijeron que esa gente estaba borracha. Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, dijo: no están ebrios. Esto es lo que Joel profetizó, que en los postreros días el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. No pueden estar borrachos, son las 9 de la mañana. Era la hora tercera, dice la Biblia, que equivale a las 9 de la mañana. Inmediatamente dice que Pedro empezó a predicar. Y habiendo predicado Pedro, qué lindo y gloria a Dios, tenía toda la presencia de Dios en él. 3,000 almas aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bendito sea el Señor. 3,000 almas. ¿Y quién nos dice que los romanos, o muchos de los romanos que estaban ahí en Jerusalén, quién nos dice que no también aceptaron a Cristo Jesús? Y que llevándose a Cristo Jesús en su corazón como verdaderos convertidos a Dios, empezaron a predicar la palabra cuando llegaron a Roma. Y así se inició la iglesia en Roma. Se nos ha dicho que el Antiguo Testamento ha sido escrito en griego, y que el griego en que fue escrita la carta a los romanos y todo el Antiguo Testamento fue en el griego koiné. ¿Pero qué significa koiné? Koiné significa común, lo que quiere decir que el griego koiné era el griego popular,
el que hablaba todo el pueblo o el que entendía toda la población. Sin embargo, en cada estrato social se gastaban un modismo diferente, como usted lo puede entender hoy. En los barrios más pobres, la manera de expresarnos es una manera muy peculiar. En los barrios más altos, el vocabulario de las personas es un tanto diferente. El vocabulario en las áreas profesionales, la medicina, la jurisprudencia, es diferente. Tienen términos que los del pueblo no entendemos. Un servidor, hablando con un hermano que es abogado, un día me dijo una expresión y yo le dije, no entiendo. Usted es pastor y no entiende, me dijo. A mí me dieron ganas de darle un beso. ¡Pum! Y sí me dijo. No, la verdad que no. Eran términos jurídicos. ¿Sí? Un vocabulario muy diferente. Entonces, lo mismo pasaba con el koiné. Y el koiné podían distinguirse 3 dialectos diferentes: el jónico, el ático y el ptolomaico. El jónico era el dialecto griego que se gastaban los campesinos. Usted sabe cómo habla nuestra gente hoy en día, que realmente no ha salido del campo. ¿Está conmigo? Usted en veces dice, ¿cómo habla? Sí, pero nunca ha salido a la ciudad. Se nació y se ha criado en el campo. Y gloria a Dios por ello. Gente más sencilla, más humilde. Pero tienen unas palabras que para nosotros algunas veces como malas personas nos parecen risibles. Sin embargo, son entendibles, están dentro del mismo idioma. ¿Está conmigo? Estaba el otro idioma, el ático, el otro dialecto, el ático. El ático era el idioma de los griegos que hablaban los grandes literatos, los filósofos, como los que conocemos, Aristóteles, Platón, Arquímedes. Toda esa gente, su vocabulario era totalmente diferente al jónico. Pero estaba otro dialecto que era el ptolomaico. Este era el dialecto que se gastaban los abogados, toda la jurisprudencia. Acordémonos, hermanos amados, y qué pena que se fue el pastor Freddy, él es abogado. Los romanos son los padres del derecho, que hoy mismo, hoy en día, muchos países en sus leyes han sido influenciados por el derecho romano que viene desde los tiempos aún antes de Pablo. ¿Está conmigo? Entonces Pablo, siendo un hombre tan inteligente como un verdadero hijo de Dios, y como todo hijo de Dios debemos serlo porque tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios, dispuso que la carta fuera escrita en el lenguaje que manejaban los abogados y buscó una persona que manejaba ese vocabulario, y ese era Tercio. Entonces, por eso es importante conocer en qué dialecto se escribió la carta, porque no es lo mismo una palabra en jónico o en ático que en el ptolomaico. No se puede agarrar a la ligera una palabra, hay que saber en qué idioma o en qué dialecto realmente se escribió esa palabra, para obtener el conocimiento pleno de lo que Dios dijo en ese momento y nos dice hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién escribió la carta entonces?
la escribió el apóstol Pablo. Él la dictó, inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién se la escribió? A la iglesia que estaba en Roma. ¿Por qué se la escribió? Para darles a saber, a conocer que él anhelaba estar con ellos, porque quería confirmarlos en la fe. Aún dice la palabra del Señor que él se disponía a visitarles cuando fuera rumbo a España. Ya existía. Usted, yo no sé si se ha preguntado igual que yo, oye, ¿por qué en Europa hay castillos y esas grandes ciudades? Hermano, usted sabe que a nosotros en América nos llaman el Nuevo Mundo. En el 1492, ayúdeme si me equivoco, fuimos nosotros descubiertos y posteriormente colonizados por esas grandes civilizaciones que ya existían. ¿Está conmigo? España, que no se llamaba España sino Hispania, estaba en el propósito de evangelización del apóstol Pablo. Y cuando vaya a España, dice, iré a ustedes, pasaré a ustedes para gozarme con ustedes, y asimismo ustedes me encaminen a España. ¿Sí? ¿Dónde estaba entonces en ese momento Pablo? En la ciudad de Corinto. ¿Cuál fue la idea central? ¿Cuál sería la idea central de esta carta? El motivo ya dijimos que era para manifestarle el propósito de la visita. Pero ¿cuál fue el mensaje central de esta carta? Aclararle a esa gente, ponga atención, que la justificación del hombre es a través de la fe sola en Cristo Jesús. Nunca, nunca tiene que ver nada las obras. La obra para que el hombre pueda ser salvo ya la realizó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. El mensaje central. ¿Por qué Pablo podía estar interesado en aclarar semejante verdad? Porque la iglesia no dice realmente que todos fueran griegos, romanos, es decir, gentiles, pero tampoco dice que solo eran judíos. Pero la iglesia de Jesucristo inicialmente nació con judíos. Y si la iglesia nació en Roma con judíos que fueron llenos del Espíritu Santo cuando estuvieron en Pentecostés, seguían siendo judíos. Y estos judíos, muchos de ellos, queriendo ser celosos a su manera de Dios, equivocaron el camino. ¿Y cómo lo equivocaron? Sostenían que un verdadero creyente en Jesucristo, para estar en gracia con Dios, para alcanzar la salvación eterna, además que creía en el Señor, tenía que practicar la ley de Moisés. Entonces Pablo dijo, tengo que aclararles esto, y se lo voy a aclarar de manera anticipada, que la justificación, que no es otra cosa que la acción de Dios en su poder y en su misericordia de declarar al ser humano pecador, declararlo limpio, puro y perfecto delante de Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Obra que solamente por la gracia y el poder de Dios pueden ser posible. Hermanos amados, terminamos diciendo que la relevancia de esta carta y por qué es tan importante estudiarla de manera exegética nosotros los cristianos evangélicos es porque aquí tenemos toda la base doctrinal
todo lo que sustenta nuestra fe, todo el conocimiento. Si no conocemos el contenido de esta carta a los romanos, más pareciera que no hemos nacido de nuevo. Estamos sin conocimiento. Dije y repito, alguien decía por ahí, si alguien tiene un año de ser creyente y no conoce y nunca ha sabido de la carta a los romanos, es un bebé. Hoy nos disponemos, hermanos amados, en el nombre de Cristo, por la misericordia de Cristo, poderle dar a conocer lo que Dios quiso darnos a conocer desde hace 2000 años atrás. Porque esta carta la escribió el apóstol Pablo estando en Corinto a finales del año 56 de nuestra era. Algunos incluso se atreven a declarar que fue en el lapso de 3 meses, de diciembre a febrero, cuando él escribió esta carta, que más parece, decíamos, un compendio doctrinal, y todo para la honra y gloria de Dios y para nuestra propia bendición. Si usted lo cree, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te alabamos.